Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Que Dios nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con su amor, con su consolación y sobre todo animándonos para seguir en este camino que Él nos ha trazado. Un camino perfecto, un camino hacia la vida eterna. Quiero hacer la invitación para aquellos que no han venido a los pies del Señor Jesucristo, para que también retome ese camino hacia la vida eterna. Porque entre más pase el tiempo y usted se haga más grande de edad, más difícil se le va a hacer caminar por esa senda que el Señor Jesucristo trazó. Créame, es una experiencia dura, difícil, pero es la más hermosa que hay, porque ese camino lo conduce a la vida eterna. Ustedes miran el pasaje de Daniel, el que está en la pantalla, lo había puesto el hermano. El tema de esta mañana se titula Hasta el fin. Usted conoce o ha escuchado acerca de Daniel, un joven que fue cautivo cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años. Porque este pueblo no hacía la voluntad de Dios. Dios se los había advertido por no dejar su idolatría, que iba a ser cautivo. Este joven fue llevado con otros jóvenes, y cuando fue cautivo fue enseñado en diferente idioma y fue instruido de manera que él ya era de la familia real y fue uno de los mejores jóvenes que fue escogido para servirle al rey de Babilonia a sus servicios. Pero hay algo más importante que hizo este joven. Este joven nunca se inclinó ante dioses ajenos. Este joven nunca dejó de confiar en Dios. Este joven nunca se inclinó a ninguna estatua y a ningún rey, porque él conocía al único Dios verdadero. Él tenía con Dios, Daniel tenía con Dios una absoluta confianza y un amor, porque él todo el día de su vida caminó obedeciendo y siendo fiel a Dios. Qué hermoso llevar una vida de servicio a Dios, estar en una intimidad con Dios, siendo Dios su amigo, siendo Dios su mejor aliado en toda su vida. Este joven fue llevado al horno de fuego por no inclinarse ante dioses ajenos. Fue echado al foso de los leones, pero ni así su fe se quebrantó. Daniel capítulo 12
Versículo 13. Aquí ya miramos a Daniel, grande de años. Ya miramos a un Daniel cansado, a un Daniel que ya le toca el fin de dejar este mundo. Y Dios le dice de esta manera, Daniel capítulo 12, versículo 13. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Si usted lo está leyendo, la Reina Valera dice lo mismo, mas con otras palabras. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin. Hasta el final descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Hay algunos de nosotros en esta vida que cada día que pasa se nos acerca más el fin de estar aquí en este mundo. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, que tenemos que llegar hasta el fin. Y la pregunta es, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin para aquellos que no han obedecido el Evangelio? Porque aún todavía no empiezan ni siquiera la carrera que tienen que correr como hijos de Dios. Mas sin en cambio a los que ya hemos venido a ser bautizados, a los que ya somos hijos de Dios, a los que ya hemos recibido el don del Espíritu Santo, que son las arras de garantía, se nos ha marcado un fin. Aquellos que tenemos una intimidad con Dios, aquellos que hacemos a Dios nuestro amigo, ya tenemos trazado un fin. Dios ya lo conoce. Esta es una promesa que Dios hace a Daniel, ya siendo una persona anciana. Esta es una de las mejores promesas que Dios hace para usted y hace para mí. De todas las promesas, esta es la que más deberíamos de guardar en nuestro corazón. Porque le dice a Daniel que en aquellos días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. En aquellos días resucitarás y podrás reclamar la herencia que yo te he prometido, que es la vida eterna. Eso es lo que nos espera. En esa promesa tan hermosa, que no nos tiene que preocupar la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? No nos tiene que preocupar, porque al final de los días, seremos resucitados y recibiremos la promesa de Dios, que es la vida eterna. Aquí te está diciendo claramente a Daniel y nos dice claramente a nosotros, hasta el fin. No a la mitad, no a las terceras, cuartas partes,
No, tienes que llegar hasta el fin. Y el fin tiene su significado. Tienes que perseverar hasta el fin. Esta es una promesa linda, extraordinaria, que no deberíamos de temer a la muerte. Dios, cuando dice hasta el fin, es porque es un mandamiento de Dios llegar hasta el fin cada uno de nosotros para recibir nuestra herencia, para reclamar nuestra herencia, para la promesa que Dios nos ha dado. Cuando venga el fin de cada uno de nosotros, descansaremos en paz. Cuando Cristo venga, cuando usted lo mire venir entre las nubes con sus huestes celestiales y sus ángeles y arcángeles, usted va a reconocer que ese es el día que usted va a recibir su herencia. Pero tenemos que llegar hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. No a la mitad, no a 3/4 partes, no casi al final, hasta el fin. ¿Y cuál es esa herencia, hermanos, que también que tenemos? Esta herencia no nada más es la herencia de la vida eterna. También vamos a ver que son 7 bendiciones, 7 promesas que el Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Estas vienen resumidas en 7 promesas muy hermosas. Tú comerás del árbol de la vida. Para cada uno de nosotros vamos a comer del árbol de la vida, que es la vida eterna. Tú comerás del maná escondido, de la palabra de Dios, que es el alimento para el alma. Yo te daré una piedrecita blanca que tiene escrito un nombre nuevo. Yo te haré columna en mi templo. Yo escribiré tu nombre en el libro de la vida. Yo confesaré tu nombre delante de mi Padre. Esas son las bendiciones que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y al final le dice Daniel, al final nos dice a cada uno de nosotros que nos levantaremos, que resucitaremos, para que cada uno de nosotros reclamemos nuestra herencia. Porque así está estipulado por el Señor Jesucristo. El libro de Daniel es un libro profético, que todas estas profecías las vino a cumplir el Señor Jesucristo, el primero que resucitó, el primero que hizo posible todo esto. Primeramente el Señor Jesucristo y después los que vienen, los que mueren en Cristo. Somos los que resucitaremos primero para reclamar nuestra herencia. Si mueres, si yo muero, si usted muere, si la muerte nos sorprende, nos levantaremos al fin y reclamaremos nuestra herencia y permaneceremos para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Esto es hermoso. La pregunta que se debe de hacer cada uno de nosotros que ya estamos en este camino, la pregunta
¿Iremos hasta el fin? ¿Llegaremos realmente hasta el fin? Porque muchos dejan la carrera, muchos se van, muchos se olvidan de Dios y no llegan hasta el fin. Quedan descalificados y no van a llegar al fin. Y otros que aún todavía ni siquiera empiezan la carrera, ni siquiera van a llegar a la primera cuarta parte, mucho menos llegarán al fin. Y por eso es la pregunta: ¿irás hasta el fin? Hay 5 secretos, hermanos, bíblicos. Hay 5 secretos para llegar al fin. Hay 5 consejos de Dios para cada uno de nosotros para que lleguemos hasta el fin. El primer secreto que nos tiene para nosotros es el de orar todos los días. Tenemos que orar todos los días. Y el consejo que nos da Dios, que orar no es vanas repeticiones. El consejo que nos da Dios no es que ores 30 minutos. No es que ores media hora. No es que ores el fin de semana. No es que ores en las noches, o no es que ores en la mañana. Ese no es el consejo de Dios. Orar significa hablar, abrir el corazón a Dios como un amigo. Estar las 24 horas conversando con Dios. Usted ha orado y su oración, si no me equivoco, le dura por lo mucho 10, 20 minutos. Porque orar no significa pedir, pedir y pedir. Padre, te pido por mi hermano. Padre, te pido por mi esposa. Padre, te pido por mis hijos. Padre, te pido por la iglesia. Padre, te pido por mi padre, por mi madre. Y en 5 minutos se nos acabó la oración. Porque pedimos y pedimos. Padre, te pido tener un buen trabajo. Padre, te pido tener una buena salud. Padre, te pido. ¿Para qué pides de esa manera? Dios ya sabe la necesidad que tienes tú y que tengo yo antes de que se la digamos. Dios ya sabe lo que necesitamos. Muchas veces Dios actúa de manera que nosotros no pedimos las cosas, mas sin en cambio lo vemos de una manera que nos ha pasado alguna desgracia o nos ha pasado un problema. Pero esa desgracia y ese problema Dios lo usa para movernos a un lugar mejor que nosotros necesitamos. Porque Dios ya lo sabía de antemano. ¿Te ha pasado una enfermedad? ¿Te ha pasado un problema? ¿Sabes cuál es la bendición de ello? Ese problema que viste y esa enfermedad es la que te ha llevado a que conozcas a Dios, a que tengas estas bendiciones, para que vivas y tengas una vida para vida eterna y recibas una herencia, la que muchas veces nosotros, sin saber, no la queremos, pero Dios quiere dártela de corazón. Ve hasta el fin. Toma esta herencia que te toca. Por eso, el orar no es eso. El orar es tener un amigo. Tú hablas con tus amigos todo el día. A veces estás en el teléfono y 1 hora, 2, 3 horas y estás hablando y conversando con tus amigos. Muchas veces hablamos cosas con los amigos, de deportes,
de fútbol. Conversa con Dios. Muchos dirán, pues es que, ¿cómo que este hermano conversa con Dios de fútbol? Si conversaste con tus amigos, ¿qué acaso Dios no es tu amigo? Para que converses con Él. Cuando vas manejando, platica con Dios. Cuando estás trabajando, platica con Dios. Cuando estás haciendo una actividad, platícale a Dios tus problemas. Platícale como a un amigo. Eso es orar. Eso es estar al lado de Dios. Puedes orar las 24 horas donde quiera que vayas, vengas. Vas a orar, vas a platicar con Dios. Para resistir una tentación, tienes que platicar con Dios. Hay una tentación, platica con Dios. Dile, Dios, me pasa esto, me sucede esto, soy carne, mis pensamientos son malos, ayúdame. Dios te va a ayudar. Y cuando Dios te ayude, no es porque lo hiciste por tus propias fuerzas, sino porque venciste, porque Jesucristo venció en ti, porque Él está dentro de ti como tu amigo y Él va a vencer. Eso es orar, eso es tener una comunión con Dios. Déjate lo explico más íntimamente, hermano. Déjate lo explico, amigo que estás con nosotros. Te lo voy a explicar más, un poquito más íntimo. Nosotros, cuando éramos jóvenes, estábamos cortejando a la que ahora es nuestra esposa. Muchas veces cuando la íbamos a visitar, estábamos 5, 6, 7, hasta 8 horas conversando con ellas, platicando con ellas. El día se nos hacía corto, las horas que estabas ahí. Y muchas veces, a veces si no te corrían, no te ibas, pero ahí estabas, platicando y platicando. Déjame decirte ahora, si te acuerdas de esas conversaciones, ¿de qué platicabas? ¿De qué hablabas? Muchas veces ya ni nos acordábamos de qué hablábamos. Pero lo importante no era la plática, hermanos. Lo importante era que estabas al lado de la persona que amabas. Y de esa manera tiene que ser la comunión con Dios. Esas pláticas con Dios es porque amas estar al lado de Dios. Esa oración con Dios de todo el día no es porque platiques. Dios ya sabe lo que necesitas. Él quiere que lo ames y Él quiere amarte y estar contigo en la oración todavía. Ese es un secreto para llegar hasta el fin. Tienes que llegar al fin con Dios y que Dios todo el tiempo esté al lado de tu vida y tú platicándole como un amigo y Él supliendo tus necesidades por amor a ti. Ese es un secreto, hermanos. El secreto de siempre orar. Otro secreto, hermanos, es leer la Biblia. Todos los días tienes que leer la Biblia. Que se te haga costumbre leer la Biblia. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si no tenemos conocimiento de las Escrituras, no hacemos un hábito en nuestra mente, en nuestro corazón, de saber y conocer más de Dios, nos vamos a perder en nuestra propia ignorancia. O vamos a escuchar a otros de otros dioses que no nos dicen la verdad. Y si nosotros no nos lo leemos con nuestros propios ojos y no nos damos cuenta de lo que dice la Escritura, de lo que quiere Dios, no vamos a llegar tampoco al final. Tenemos que leer la Biblia, tener el conocimiento que Dios quiere que nosotros conozcamos y nos preparemos para llegar hasta el fin. Ese es el otro secreto que Dios quiere que conozcamos.
Hay otro secreto. Invita a una persona, predícale el evangelio. Ese es el testimonio que debe de dar uno como cristiano. No nada más es Biblia y orar, Biblia y orar. No, tenemos que traer el testimonio. El testimonio es predicarle a una persona. Sembra la semilla. Hemos sido llamados para sembrar la semilla, no para traer a las personas a fuerzas. Usted haga su trabajo de ir y sembrar la semilla, el evangelio, decirle que Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados, hablarles de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y decirle lo que tiene que hacer, de venir, reconocer tus faltas, de venir y confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bautizarte para el perdón de pecados, y recibirás el sello de las arras del Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo. Tú tienes que predicar ese evangelio nada más. Unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. No quieras sembrar, no quieras regar, y no quieras tú hacer que estas personas crezcan, porque Dios es el que se encarga, y el Espíritu de Dios es el que se encarga de traer y llegar a las personas a su corazón, pero por medio de su palabra. Trae a una persona, predícale el evangelio. Traer no quiere decir que lo traigas a fuerza, sino que tráelo predicándole la palabra de Dios, es la que lo va a convencer para estar aquí en este lugar, para que permanezca, para que llegue hasta el fin. Ese es darle el testimonio de lo que has aprendido, de lo que te ha enseñado Dios. Hay algo, un tema muy hermoso, hermano. A veces un servidor también. A veces quiero tirar la toalla. Pero nuestra pareja, nuestra esposa, nos anima. O a veces si se desanima, el hombre tiene que animar. Pero por lo regular es más la esposa. Tu ayuda idónea es la que te está ayudando también. Otro secreto es: asiste a la iglesia siempre. Asiste y ve a la iglesia siempre. Siempre que haya reunión, siempre el domingo, en la tarde, en la mañana, asiste a la iglesia. Hermano, pero ya estoy cansado. Y a mí me pasa lo mismo. Hermano, pero siempre están predicando lo mismo. A mí también me pasa lo mismo como un servidor. Ese es el secreto. Asiste. Ahí está el sacrificio que tienes que hacer. Que ya me cansé, que ya me aburrí, que ya esto, que ya lo... Es un sacrificio. Tienes que asistir. Muchos agarran las redes sociales. Ya no voy. Lo veo desde la casa. Ahí estoy. Porque ya me cansé. ¿Dónde está tu sacrificio? Muchas veces las redes sociales sí nos ayudan. En casos de enfermedad, en casos realmente que no podamos asistir. Pero también nos han hecho mucho mal. No nos llegar al fin. Tenemos que llegar hasta el fin, no hasta la mitad, no a 3/4 partes. Asiste a la iglesia. Ahí está el verdadero sacrificio de asistir todo el tiempo. Ese es otro secreto para poder llegar hasta el fin. Otro secreto, el quinto secreto. Y esto me van a dar razón muchas hermanas, porque son a las que más les encanta este secreto. Ten un coro siempre en tu corazón.
repítelo cada vez, adorando y obedeciendo a Jesús. Yo creo que cuando están tristes, cuando más sensibles están espiritualmente, porque han perdido un ser querido, porque están perdiendo casa, porque están perdiendo hijos, porque has perdido tu trabajo, mantente firme hasta el fin. Grábate un coro, repítelo, repítelo y repítelo, y acabarás amando al Señor. Acabarás amando a Dios. Él sabe lo que necesitas. Él sabe por qué estás pasando. Como aquellos discípulos de Dios cuando estaban presos. Pedro, cuando estaba siendo atormentado en la cárcel, cuando estaban siendo azotados en sus espaldas con látigos, arrodillados, empezaron a cantar un himno. Se empezó a alegrar su alma y perseveraron hasta el fin. Eso es lo que quiere decir Dios. Estos secretos son, hermanos, para llegar hasta el fin. Repítelos, hermanos. Repita usted siempre un coro. Grábese un coro, el que más le guste, el que más sienta en su corazón, y va a terminar amando y obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hizo Daniel. Daniel es lo que hizo cuando estaba en aquel horno ardiendo. Tenía una vida que siempre oraba, era una vida que siempre él platicaba con Dios, y Dios lo bendijo y Dios lo libró. Y ahora, como le dice allí en sus últimos días, cuando él ya está anciano, que él se levantará para recibir la herencia que ha sido guardada para él. Daniel lo hizo. Daniel salió libre también de aquellos leones, porque Dios tapó la boca de aquellos leones. Hay otro consejo, hermanos. Hay otro consejo para que usted llegue al fin, al final. Otro consejo. Dentro de usted y dentro de mí hay dos fieras, hay dos leones que se están peleando. La fiera que tiene usted y que tengo yo es aquella fiera que está ligada a los deseos pecaminosos de esta vida, esta carne. Y la otra fiera que tiene usted adentro es la que se le puso a usted cuando vino las aguas del bautismo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted pone estas dos fieras, las pone a pelear. Pero hay algo importante, que si usted le da más alimento a aquella que es del mundo, le va a ganar a la espiritual. Pero si usted no le da alimento a aquella que es del mundo y le da más alimento espiritual a la que tiene por parte de Dios, es la que siempre va a triunfar. Y le va a tapar la boca y le va a cerrar la boca a aquella fiera que quiere devorarlo y no quiere que persevere usted hasta el fin. Es lo que pasó con Daniel en el foso de los leones. Daniel tenía una comunión con Dios, una fe con Dios, oraba con Dios, dormía con Dios, era fiel a Dios, y cuando estuvo en el foso de los leones tenía más alimentada a la fiera que Dios le había dado, y ese león no lo pudo devorar porque estaba débil frente al león de Dios. Eso es lo que pasa.
Y eso es lo que sucede. Hebreos capítulo 11, para terminar. Hebreos capítulo 11, versículo del 32 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40, que en la letra dice así, hermanos. Es un consejo que nos da Dios para cada uno de nosotros. Dice la Escritura: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jeb, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su belialidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla. Hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron por la mitad con una sierra. Otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabra, desposeídos, oprimidos, maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todas estas personas que murieron no han recibido lo prometido. No han recibido lo que usted y yo vamos a recibir en aquel día. Estas personas llegaron a su fin, como Daniel, pero en aquel día, todos juntos, ellos y nosotros, vamos a recibir nuestra herencia, que es la vida eterna. ¿Y qué significa llegar hasta el fin? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos lo dice claramente. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Si la muerte te sorprende siendo fiel, vas a recibir tu corona de vida. Si hay alguien que quiera retomar este camino para llegar hasta el fin en esta mañana, puede hacerlo, comenzando desde hoy el camino, porque el camino es largo. Pero si te sorprende la vida sin estar en el camino, no vas a resucitar para recibir lo prometido. No va a haber nada para ti.
Y si hay algún hermano que se ha extraviado o que se ha salido del camino y que no piensa llegar hasta el fin, en esta mañana ha escuchado 5 consejos para que usted llegue hasta el fin. Mientras entonamos un himno de alabanza a nuestro Dios, la invitación está abierta. Que Dios les bendiga, hermanos.